Continuando con las especificaciones para los discos SSD, voy a comentar dos parámetros que podréis encontrar, que son ambos parámetros tienen que ver con el número máximo de lecturas y escrituras que comenté que se pueden realizar en las celdas y que limita el tiempo de vida de los discos SSD. El primer parámetro sería el TBW, Terabytes Written. Este parámetro lo que nos dice es cuántos terabytes pueden ser escritos o borrados del disco antes de dejar de ser útil. Es decir, si nos da, por ejemplo, por poner un ejemplo, 10.000 terabytes, lo que viene a decir es que 10.000 veces podemos borrar un tera en ese disco o volverlo a escribir antes de que el disco empiece a fallar. Entonces, esa es una medida de cuanto más terabytes, más fiable es el disco. Otro parámetro que podéis encontrar es el Mean Time Between Failures, que es el MTBF, que es un parámetro típico de dispositivos electrónicos. Y tiene un significado especial porque lo que viene a decir es, nos va a dar un número de horas, y esas horas lo que indican es el funcionamiento de ese modelo de disco si tuviéramos, digamos, muchas unidades funcionando. Es decir, la idea aquí es que si tuviéramos simultáneamente funcionando 1,5 millones de unidades de este modelo, a la hora fallaría una. Por ejemplo, ese sería el caso cuando veáis MTBF de 1,5 millones de horas. Pues viene a significar que lo que estoy comentando, que aproximadamente 1,5 millones de modelos funcionando simultáneamente, fallarían todos al 100%, pues fallaría uno a la hora. Es como una medida de la fiabilidad o de la fabricación de estos dispositivos donde falla uno de cada 1,5 millones. Es un poco otro parámetro que podéis tener en cuenta a la hora de ver cómo de durabilidad van a tener los discos. Pero ya digo que si os fijáis en terabytes written, por ejemplo, si vamos al navegador, y bueno, a ver, un momento. Buscar que está, por ejemplo, primera. Pues mirad, aquí nos da para discos SATA 100 terabytes written. Esto es del año 2018, una comparativa. Unidades del SSD del mercado tienen mayor terabytes written. Esperanza de vida de los principales SSD del mercado. Fijaros, hablan de SanDisk en SATA, en interfaz SATA, pues 100 terabytes por segundo. 100 terabytes written. Eso significa pues que es un disco de 250 gigabytes que si borrases o escribieses hasta 100 terabytes, pues no pasaría nada. A partir de esa cifra, pues comenzaría a fallar. Bien, pues aquí cuál da como que tiene mayor número de terabytes written. Por ejemplo, esta SanDisk Ultra D, 2 terabytes, pues 500 terabytes que se pueden escribir. Bueno, pues 500 terabytes, imaginad lo que significa. 500 terabytes significa, pues supongamos que cada día en vuestro disco escribierais 100 gigas, por ejemplo, diariamente, una media de 100 gigas, pues 500 terabytes, sabéis que un terabyte son 1000 gigas, 100 gigas son, un terabyte son 10 unidades de 100 gigas. Entonces, si podemos escribir 500 terabytes, significa 500 días escribiendo un tera, y si son 100 gigas lo que escribiésemos al día, pues multiplicaríamos por 10. Entonces estaríamos hablando de unos 5.000 días escribiendo gigas sobre nuestro disco, que es en torno a 10 años, 8 años aproximadamente, creo que sale. Es decir, es una medida así interesante, ¿no? De saber, claro, aquí estamos hablando de 100 gigas diario, igual no llegas a usar 100 gigas y hay días que ni escribes, ¿no?
En definitiva, esto es discos de consumo, digamos, de consumo doméstico, ¿no? Aunque son los Samsung Evo, pues tienen una calidad a lo mejor más superior y demás. Aquí tenéis para PCI Express, sería SATA, y PCI Express la conectividad, que también podemos conectar en SSD. Y también 550 terabytes written. Claro, cuando tienes el disco es más pequeño, 240, pues no escribes tantos gigas al día. En definitiva, bueno, pues no va a ser fácil alcanzar ese tope en menos de 7-8 años, incluso diría 10 años, ¿no? Aquí dice, se supone que un uso normal y su media actual es unos 100, 150, estos pueden durar más de 20 años. Bueno, yo a lo mejor he dicho 100 gigas al día, es bastante alto. En la práctica a lo mejor no llegamos ni a 20 gigas diarios, que estamos de media estoy hablando. Pues ya digo que no es un parámetro decisivo, pero sí que os da una información de cómo de fiable puede ser el disco. Y también pues tenemos el MTBF para esto para saber realmente cuánta fiabilidad tiene. Luego otro parámetro que podemos ver son las velocidades de lectura y escritura, que hay que tener claro que son superiores a los discos duros magnéticos, que suelen tener en torno a 150 megabytes por segundo, a 7200 revoluciones, mientras que en SSD se alcanza velocidades de 550 megabytes por segundo con AHCI. AHCI, acordaros, es el protocolo que se utiliza sobre todo en SATA, pero tenemos una variante que es el protocolo NVMe, el Non-Volatile Memory Express, que está adaptado, es un protocolo adaptado para SSD, que se pueden alcanzar velocidades de gigabytes por segundo. Claro, las latencias en los discos SSD son menores, por eso se pueden alcanzar velocidades mayores que con los SATA, siempre que los interfaces y protocolos pues se utilicen los más rápidos, ¿no? Porque los discos SSD en un SATA, conectados a SATA o a mSATA, van limitados por el propio interfaz de 6 gigabits por segundo. Y también por el protocolo AHCI, que es el que predomina. Si nos vamos a un PCI Express y NVMe, en vez de SATA con AHCI, pues llegamos a esas gigabytes por segundo que podemos alcanzar con discos SSD cuyas latencias pues son mucho menores que los discos duros magnéticos. Como hemos dicho antes, el fragmentado no afecta al rendimiento. Aquí la información, aunque esté distribuida a lo largo de entre los distintos chips de memoria que hay en el disco SSD, no importa a cuál tengas que acceder, la velocidad siempre será la misma de acceso, el tiempo de acceso o la latencia. Notaremos mucho, ya digo, en la experiencia del inicio del sistema operativo y de las aplicaciones. Arrancan mucho más rápidas. Tenemos ejemplos de dos modelos, lo que decía del terabytes written, donde está por aquí. Este modelo es un factor de forma SM2, luego lo veremos, eso es el conector y la forma alargada que tiene, interfaz PCI Express 3.0. Bueno, este va a PCI Express, capacidad 250 gigas, velocidad de lectura 3500 megabytes por segundo, de 3,5 gigabytes, y de escritura 2300 megabytes por segundo. Se suele utilizar más el IOPS, lectura aleatoria, de ir moviéndote por el disco en bloques, en páginas de 4K, lo que decía que se trabaja con discos SSD en bloques de 4K. Bueno, pues te da también un parámetro 250.000 IOPS, input-output operaciones por segundo, escritura. Bueno, también es interesante. Lo que no acabo de ver es el terabytes written. Este en caso no lo tiene el tiempo medio entre fallo, pues 1,5 millones de horas. Y este aquí es un disco en mSATA, también, mSATA, tecnología NAND 3D, aquí sube NAND MLC. Fijaros, TLC y MLC, este 2 bits por celda, este 3 bits por celda. Eso ya os va a dar a entender que este dura menos que este, pero este puede incluir más cantidad de
de datos. Estos, bueno, aquí habla de 120, 240, 480, 960, este va a 250 gigabytes que incluye, me refiero. Las velocidades pues también son más lentos, pues al ser MSATA te hablaba de velocidades de lectura y escritura secuenciales hasta 520, 320 megabytes, 120, bueno, lectura y escritura. Y aquí en páginas de 4K, que son los input-output, este que decía de antes, aquí hablamos de 250.000 y aquí hablamos de 79.000. Bueno, pues fijaros, son parámetros que podéis comparar. Y pues no aparece tampoco el... o no veo yo en los terabytes written. Bueno, en definitiva, si buscáis a través de los modelos de los webs que venden discos, bueno, os metéis por ejemplo en PC Componentes, metéis en componentes, por ejemplo aquí, componentes, discos duros SSD, tenéis, el híbrido es el que combina, el SSD es magnético normalmente con algunas memorias SSD que utiliza de buffer, la única diferencia sustancial. Bueno, conexiones, imaginaros en MSATA, que me voy a MSATA a ver discos, pues ahí los tenéis, este creo que lo saqué de aquí, este es el Evo, este no es MSATA, este sí, MSATA, lo que pasa que utiliza un conector M2, que luego lo veremos. Es un M2, pero con AHCI, con protocolo HCI, que hace que vaya, pues probablemente vaya más lento. Este de 240, 120, fijaros, no hay demasiados modelos, el MSATA cada vez es menos utilizado. Vamos a este Samsung 860 Evo. Y en las características, voy aquí hacia abajo, tiempo medio entre fallo, aquí tiene calificación terabytes written, 75 terabytes written. Claro, este es un disco de, ¿qué capacidad tiene? Y ya no veo la capacidad. Es 1 terabyte de MSATA 127. Pues este es 75 terabytes written. En principio no parece una cantidad excesiva. Bueno, pues es lo que pone ahí. Y de hecho es un disco caro, porque tendrá buenas latencias o 27.000. Claro, es un MSATA que nunca va a ser como a través de PCI Express. Por ejemplo, este otro de Kingston, lo que estábamos hablando, este es el que tengo en la diapositiva. Lectura y escritura, se suele aparecer, ya digo, en dos parámetros, lectura y escritura secuencial, que es el que comentábamos hasta 550 megabytes aproximadamente, y luego las escrituras aleatorias, que se miden en operaciones de entrada-salida que puedes hacer sobre el disco por segundo. Bueno, pues ahí os dan parámetros que podéis comparar. Este, pues siempre a más alto, mejor. Aquí pues no tenemos los terabytes written. Bueno, vamos a ver en PCI Express, en vez de MSATA, PCI Express, la conexión PCI Express y por ejemplo este Kingston de 500 GB PCI Express 3.0 NVMe. NVMe es el protocolo, va por PCI Express. Fijaros, no es PCI Express como tal, sino lo que es el conector es M2. Realmente, a ver si lo vemos. Diseño M2. Sí, es factor de forma, disco M2. Esto va conectado a la placa a un puerto M2, a un conector M2 que va a través de PCI Express luego pues al controlador, ¿no? Al chipset.
Capacidad 500, PCI Express, protocolo NVMe. Ahora veremos cómo las velocidades son más altas, 2200, 2000 megabytes, ya son de gigabytes. Los input-output también son más altos. Utiliza, claro, porque lo que va a utilizar son carriles PCI Express por 4. Aquí nos da el terabyte written, ya empieza a aumentar, es decir, gracias a esta tecnología de conectividad NVMe también se están fabricando discos que están durando más también. Bueno, la fiabilidad ha mejorado por el protocolo, principalmente el NVMe. Considero, vamos, que tiene que ir también por ahí. 350 terabytes written, este ya es más adecuado, entiendo yo, en cuanto a fiabilidad. Y tenemos 2 millones de horas de tiempo medio entre fallos. Bueno, pues eso sería un disco SSD con factor de forma M2, la forma M2 que va a un conector M2 que veremos posteriormente. Vale, pues dejamos aquí este vídeo. Continuamos posteriormente con discos SSD.